Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. 211. El resplandor de las explosiones. ¿Y por qué Katsuki Bakugo? ¿Por qué el chico que era conocido en toda la escuela como el más problemático? Mientras Rikuya Katsuki contemplaba el sueño de Bakugo, no pudo evitar replantearse las preguntas que se había estado haciendo durante los últimos instantes. Un pequeño punto de luz azul palpitaba a su lado, como si también estuviera mirando al niño. Y un radiante debe saber sacrificar sus intereses personales por el bien común. La singularidad palpitó. Por la justicia, la verdad y la rectitud. Para mantenerse firme ante las adversidades, tanto internas como externas. Para ir en contra de la propia moral, si es necesario. Bakugo ha tenido estas cualidades en sí mismo, pero solo recientemente han comenzado a aflorar. ¿Y qué te hace pensar que lo aceptará? Preguntó Rikuya. Que yo sepa, el chico es un manojo de nervios, lleno de orgullo, ego y rabia. Nada más. Él lo hará, ¿y por qué? Y porque ese es su destino, como es el tuyo, y como es el de todos los radiantes. Y Bakugo cayó. Un sueño bastante común, se dio cuenta en el fondo de su mente, aunque sus ojos se abrieron sobresaltados. Sin embargo, algo se sentía diferente. Aunque su corazón latía con fuerza y estaba bastante oscuro, Bakugo intuía que no estaba solo. Un villano. Con una sonrisa, Bakugo levantó las manos, listo para pelear. De la nada, la oscuridad circundante se intensificó. Entonces, un tono azulado se filtró, tomando la forma de un anillo alrededor de un agujero negro, pulsando rítmicamente. El agujero azul. Entonces, con cada ritmo, el agujero azul pronunció las mismas palabras que le había dicho momentos antes a Rikuya. Cuando terminó, Bakugo lo miró con cara de asombro. ¿Qué demonios? Vaya. ¿Qué lenguaje tan fuerte? Bakugo ni siquiera esperó a ver quién había hablado. Un estruendo resonó en la oscuridad mientras una explosión arrasaba con todo a su paso. Sin embargo, cuando el fuego se extinguió, Bakugo no pudo ver a nadie allí. Aquí, Bakugo giró bruscamente hacia la derecha, mientras chispas parpadeaban en su mano izquierda. Pero esta vez, una mano le agarró la muñeca, dos ojos negros le devolvieron la mirada fijamente, brillando en azul. Tranquilo, dijo Rikuya. ¿Qué eres? ¿Un animal? No ataques a todo lo que veas y... ¿Quién eres? Preguntó Bakugo, entrecerrando los ojos. Una respuesta equivocada y le demostraría a ese imbécil que sujetarle las muñecas ya era una mala idea. Maldita sea, murmuró Rikuya entre dientes. Te dije que esto no era una buena idea, tos. Soy el caminante de los sueños, caminante de sueños. Bakugo no recordaba a ningún héroe o villano con ese nombre. ¿Oíste lo que pasó, verdad? Preguntó Rikuya, señalando la ilusión del agujero azul que había creado, sin ningún efecto especial como los que había experimentado. No podía replicarlos ni aunque quisiera. Radiante y Bakugo retiró la mano bruscamente. No me importa, dijo. Una oportunidad más. ¿Quién eres y dónde estamos? Rikuya suspiró. Soy el caminante de sueños, repitió. Eso debería haberte dado una pista si no estuvieras tan ocupado siendo un completo idiota. Y suspiró. Bakugo, que finalmente se había calmado un poco debido a la repentina maldición de Rikuya, miró a su alrededor. Puedo llevar a la gente al espacio de los sueños, explicó Rikuya. Ese es mi don. Bueno, y no exactamente. Antes no podía hacerlo. Pero ahora sí. Así que esa repentina sensación de caer tenía que ver con venir aquí y Bakugo se dio cuenta. ¿Atraer gente? ¿Estoy aquí con mi cuerpo real? Eso sí que sorprendió a Rikuya. Quizás los rumores de que ese imbécil impulsivo tenía instintos desquiciados eran ciertos. Bueno, este es el trato, comenzó Rikuya. No a todo, dijo Bakugo. Devuélveme o... Veamos qué pasa cuando te dé una paliza en este paisaje onírico. Espacio onírico, y corrigió Rikuya. Si eso es lo que quieres, está bien. Te enviaré de vuelta. ¿Es una trampa? Bakugo entrecerró los ojos, sintiéndose decepcionado. Ya estaba deseando pelear. ¿Qué quieres? Tú, respondió Rikuya. No mentí cuando dije que antes no podía atraer a la gente al espacio de los sueños con sus cuerpos reales. Hace poco, Midori despertó. El mensaje que oíste fue el mismo que yo. El destino está cambiando y los radiantes de los que hablaba prácticamente han desaparecido. Ahora, necesita que alguien tome el relevo y ella... Preguntó Bakugo. Rikuya asintió. Singularidad. Bakugo estaba a punto de tener dolor de cabeza. ¿Radiantes? ¿Singularidad? ¿Qué le importaba Fate? Envíame, dijo. Poder, intervino Rikuya. Si aceptas convertirte en un radiante, Singularity despertará tu don y tal como despertó el mío. Despertar del don, y esas dos palabras hicieron que Bakugo se quedara sin pensar de repente. Eres fuerte, dijo Rikuya. Pero y el mundo está cambiando muy rápido. No me digas que no te has dado cuenta. Los Nomus. El repentino aumento de la actividad de los villanos. Has estado en el meollo del asunto, ¿verdad? ¿No sientes y que no estás creciendo tan rápido como el mundo que te rodea? ¿Que no estás progresando tan rápido como tus y amigos? Oye. Bakugo se abalanzó y agarró a Rikuya por el cuello. Yo, soy un radiante.
dijo el caminante de los sueños, intensificando el brillo azul en sus ojos. No porque entienda el significado de esta palabra más que tú, sino porque entiendo la necesidad de ella. Katsuki Bakugo, y tienes todas las cualidades para superarte. ¿Pero podrás superarte lo suficiente a tiempo? Incluso ahora mismo y los villanos están causando estragos, matando gente, cambiando destinos y para peor. Te estoy dando la oportunidad de hacer más y de pisar un escenario más grande. Ven conmigo y compruébalo tú mismo. Y si crees que estoy diciendo tonterías, entonces no volverás a ver mi cara ni a oír la palabra radiante. Incluso puedes quedarte con el don despertado, aunque no se puede revertir. Bakugo apretó los dientes, mirando fijamente a los ojos de Rikuya, mientras apretaba con más fuerza el cuello de la camisa. Entonces, de repente, lo soltó y dio un paso atrás. De acuerdo, dijo sonriendo. Si descubro que mientes, entonces, Bakugo alzó las manos y de sus palmas brotaron chispas. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, todo su cuerpo se iluminó con un resplandor azul y todo su cuerpo ardiendo, dando comienzo al despertar del don. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo de bonificación al día siguiente. 212. El resplandor de las explosiones. Y mientras Bakugo experimentaba su despertar en el espacio de los sueños, y justo antes de que Stein y otros llegaran a la zona del centro de detención en Los Ángeles, Iron Mentor miraba fijamente al enorme anciano que tenía delante. Iwao ya tenía una gran estatura, alcanzando los 1,85 metros, 6 primero y con un cuerpo musculoso. El anciano que tenía delante, sin embargo, era 30 centímetros más alto que él y mucho más ancho. Incluso en una sociedad basada en Kulks, Iwao rara vez había conocido a personas de este tamaño. Pero el tamaño del anciano no era la cuestión aquí. Era su presencia y la ausencia de la barrera espacial que Iwao había venido a destruir. Te lo tomaste con calma, dijo Alexander Becking, rascándose la oreja. Incluso eché una siesta y la espiritualidad de Iwao no había aumentado tanto como la del Dr. Blessed y el joven Kazuo después de convertirse en un Beyonder, porque el sendero del merodeador no se centraba mucho en cuestiones espirituales en las primeras secuencias. Sin embargo, debido a que su espiritualidad innata ya era superior incluso a la de los usuarios de dones comunes, seguía siendo muy sensible a los fenómenos basados en la espiritualidad, como la percepción del peligro. Y el peligro que Iwao percibía en el anciano ya había superado el que había sentido al conocer al Dr. Blessed por primera vez, rozando el momento en que perdió su don a manos de All for One. De repente, Iwao se percató de algo más. No era tan importante como el peligro, ni tan crucial como encontrar la verdadera ubicación de la barrera espacial. Aún así, no pudo evitar notarlo debido a su singularidad. Cuando Iwao entró en el salón, los ojos del anciano eran azules. Ahora, poco a poco, el azul que había en ellos se iba desvaneciendo, siendo reemplazado por el gris. «¿Y no te comportas como un villano?», comentó el alcaide. «Y por cierto, me llamo Alex. Seguro que buscas la barrera espacial, ¿verdad? Pues bien, la tienes delante. ¿Qué vas a hacer ahora?». Los ojos de Iwao se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir?». Alex soltó una risita. «¿No lo entiendes?», preguntó, encendiendo un cigarro. «No hay barrera espacial, claro, existen maneras de interrumpir la teletransportación con tecnología, pero se limitan a unos pocos metros como mucho. A la escala de este centro». Ja. Iwao se quedó impactado. No solo por la revelación repentina, sino también por una extraña constatación. Cuanto más hablaba Alex, más sentía Iwao que no era tan viejo como aparentaba y diablos, el hombre sonaba incluso más joven que él, y tenía menos de 55 años. ¿Te diste cuenta?, preguntó Alex, exhalando humo y arqueando las cejas. «No está tan mal, ¿eh?». «Sí. Mi don hace que envejezca más rápido y en apariencia». Iwao tenía un presentimiento bastante ominoso sobre todo esto. ¿Por qué hablaba tanto esta persona, contándole sobre su don, que obviamente era un secreto de estado de él? Alex sonrió. «Porque», dijo, sacudiendo su cigarro. «Nadie sale de este lugar mientras yo esté aquí». ¡Boom! La explosión proveniente del exterior fue tan fuerte que llegó hasta lo más profundo del centro de detención. Iwao apenas se había estabilizado cuando sintió un vuelco en el corazón. En un instante, en una fracción de segundo, aquel tipo gigantesco había desaparecido. Invisibilidad. Se preguntó Iwao, estupefacto. No, y el estafador sintió una presencia detrás de él y arrojó cuchillo sin mirar, tratando de ignorar la tremenda velocidad de Alex. Pero cuando Iwao se giró para encarar al enemigo, sus ojos se abrieron de par en par. Incluso antes de que los cuchillos alcanzaran a Alex, cayeron como si Iwao tosió sangre mientras la montaña caía sobre él, doblando las rodillas.
Tú y Alex se acercó tranquilamente a Iron Mentor, con sus ojos grises brillando de nuevo con un tono azulado. Creía que ustedes eran de los que se andaban con rodeos, ¿eh? ¿No? ¿Otro grupo de villanos, entonces? Y interesante y con razón se puso en contacto conmigo y después de tanto tiempo. En fin, encantado de conocerte. No te preocupes. Tendremos tiempo de sobra para compartir un cigarro más tarde. Por ahora, ¿y por qué no echas una siesta? Entonces, con un simple movimiento del dedo de Alex, la montaña que oprimía el cuerpo de Iwao duplicó su tamaño. Con un gruñido sangriento, los ojos de Iwao se pusieron en blanco y perdió el conocimiento. Y Bakugo se sintió despierto y vivo y mejor que nunca. La oleada de placer que sentía en su interior era tan pura que no pudo evitar sonreír, apretando los dedos de las manos y de los pies. Dedos de los pies y la cabeza de Bakugo se giró bruscamente hacia sus piernas, y sus pupilas rojas se dilataron. Una amplia e inquietante sonrisa se dibujó en su rostro, haciendo que incluso Rikuya frunciera el ceño. Apurarse y tanto Bakugo como Rikuya oyeron la voz. Por primera vez, Bakugo vio la mota de luz azul pulsando sobre la cabeza del tipo. Los ojos de Graham Walker brillaron de color azul. Preguntó, sorprendido. ¿Puedo siquiera? Suspiró. Al principio, Bakugo no le creyó a este caminante de sueños. Pero, tras despertar, se dio cuenta de que Graham Walker también debía de haber experimentado un despertar recientemente. Rikuya se acercó a Bakugo, respirando hondo. ¿Estás listo? ¿Vamos a Estados Unidos? Preguntó Bakugo. Sabes que soy estudiante de la UA, ¿verdad? Yo también soy estudiante de la UA, dijo Rikuya, dejando a Bakugo atónito. No te preocupes. Con nuestros tones modificados y un buen toque de vestuario, nadie nos reconocerá. Vámonos, espera. Dijo Bakugo, sin tomar la mano de Rikuya. ¿Qué haremos allí? Esta vez, y quizás por primera vez, Rikuya esbozó una amplia sonrisa. Patear traseros, entonces, agarrando la mano de Bakugo por la muñeca y concentrándose en las nuevas coordenadas, Rikuya se adentró en la oscuridad. Y una oleada de pánico se apoderó de los héroes cuando uno de ellos fue enterrado instantáneamente por el Nomu. Falso, juzgó Stein al instante, con los ojos brillando rojos. Todo esto es solo falsificación. Shigaraki se rascó el cuello al ver al Nomu matar a un héroe con tanta facilidad. Supongo que nos lo vamos a pasar en grande, Nomu, mátenlos a todos, rugió. Justo cuando el Nomu de nivel casi alto estaba a punto de abalanzarse, una montaña se derrumbó sobre él. Cuando las piernas del Nomu se doblaron bajo la presión, apareció una figura sobre su cabeza, vestida con pantalones cortos informales, una camisa abierta y pantuflas. American Vengeance. Alexander Beckington, triturador de gravedad, finalmente estaba aquí y junto con los dos radiantes de la singularidad recién incorporados. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo de bonificación al día siguiente. 213. El radiante de la gravedad. El nombre en clave venganza americana fue un malentendido. Quienes oyeron este nombre por primera vez pensaron que Alexander representaba la venganza de Estados Unidos contra los villanos. Nada más lejos de la realidad. Alexander Beckin fue prisionero de guerra. Huérfano, fue reclutado y entrenado por milicias locales que resistían la ocupación estadounidense en el extranjero. En aquel entonces, su don no se llamaba triturador de gravedad, sino acumulador de peso. Gracias al acumulador de peso, Alex podía acumular hasta un 10.000% de su propio peso. Y no se trataba de una acumulación de peso cualquiera. No solo aumentaban su agilidad y fuerza en igual proporción, sino que además podía mantener el peso acumulado sin límite de tiempo. El único inconveniente era que Alex podía hacerlo con 3 multiplicadores. 100%, 1000% y 10.000%. No había término medio. No es que lo necesitara, ya que siempre prefería mantener el 10.000%, convirtiéndose en un tanque andante y súper ágil en el campo de batalla. Fue solo cuando el héroe número 1 de los viajó al extranjero y lo trajo de vuelta tras transmitirle la venganza americana que se dieron cuenta del monstruoso sueldo que exigía su don. Alex había estado envejeciendo más rápido. Sin embargo, como prisionero de guerra, a Estados Unidos no le importó esto y lo utilizó contra sus enemigos. Durante los siguientes 5 años, Alex se convirtió en el tanque a sueldo de Estados Unidos, sembrando el caos allá donde iba. Entonces, sucedió algo tan extraordinario que podría calificarse de imposible. El gobierno estadounidense clasificó como información clasificada toda la información relativa a este incidente. Sin embargo, para entonces, los cambios provocados por este suceso desconocido ya se habían consolidado. El don de Alex fue rebautizado como triturador de gravedad. La acumulación de peso persistía, pero ahora podía proyectar ese peso hacia afuera, en forma de gravedad.
También funcionó con 3 multiplicadores. Inicialmente, Alex se cargó hasta alcanzar el 10.000% de su propio peso. Luego, pudo aumentar la gravedad en un radio de 10 metros a su alrededor en la misma cantidad. Con el segundo multiplicador, podría aumentar esta distancia a 100 metros, pero ahora la gravedad aumentaba al 1000% de su peso. Y, con el tercer multiplicador, la distancia pasó a ser de 1000 metros, y el peso ahora estaba limitado al 100% de su peso. El 100% del peso de Alex no parecía suficiente para que actuara como una barrera espacial andante. Sin embargo, Alex fue dotado de un físico natural descomunal, y ahora pesa 180 kilogramos. Con el tercer multiplicador, podía aumentar la gravedad en un radio de 1000 metros a su alrededor en 180 kilogramos, un peso lo suficientemente grande como para perturbar incluso las más mínimas distorsiones espaciales. Normalmente, Alex se mantenía con un peso acumulado del 1000%, sin liberar el efecto de gravedad de su don. De esta forma, en el peor de los casos, podría caer instantáneamente al 100% y cubrir 1000 metros de espacio a su alrededor, o saltar al 10.000%. Pero eso no era práctico, ya que cualquier estructura sobre la que se subiera se derrumbaría. Por no mencionar que, cuanto más peso acumulaba, más rápido envejecía. Así pues, tras 20 años de entrenamiento, Alex había aprendido a vivir una vida aburrida y para estallar con la mayor fuerza que un hombre jamás podría contemplar. Por la justicia, la verdad y la rectitud. Y... ¡oh! El suelo tembló y se derrumbó. Las grietas se extendían por la tierra mientras lloraba. En el lugar donde había estado parado el gnomo, apareció un cráter gigantesco. Fue como si 18.000 kilogramos de acero puro hubieran caído del cielo, aterrizando sobre la cabeza del gnomo de Neargiant. Todos los héroes y drones fueron lanzados por los aires, y una onda expansiva los arrojó a cientos de metros de distancia. Lo mismo ocurría con los villanos. Stein, Shigaraki y Kurohiri salieron disparados por los aires, con el rostro pálido. Por si fuera poco, un zumbido distintivo resonaba en los alrededores. Trituradora por gravedad, rodillas flexionadas. Los hombros temblaban. 180 kilogramos de masa pura sacudían los huesos, bloqueando el espacio. Lanzamiento. 100%. En un radio esférico de 1000 metros, con el cráter como centro, no había ser vivo que no sintiera el peso. Algunos incluso perdieron el conocimiento por completo debido al repentino aumento de la gravedad, y sus ojos se pusieron en blanco. Ellos fueron los afortunados, como Trick Step, el Dr. Sam y Nix. Los menos afortunados, como Luke, tenían dificultades para mantenerse sentados. En la zona exterior, rodeado de nubes de polvo, Alexander Becking sacó un cigarro y exhaló una bocanada. De repente, sintió algo blando bajo su pie derecho. Con el ceño fruncido, Alex levantó el pie y descubrió que su zapatilla estaba cubierta de sangre y suciedad, con trozos de cerebro aún adheridos. El cuerpo del gnomo de gama alta podía verse bajo una capa de tierra, sin la mitad de su cabeza. Y el doloroso gemido hizo que Alex mirara por encima del hombro. El radiante de los sueños, vestido con un traje negro y una bufanda negra alrededor del cuello, estaba inconsciente. Su traje se difuminaba como si estuviera hecho de niebla y como si no fuera real y como si estuviera a punto de desvanecerse en cualquier momento. Pero no fue él quien hizo el ruido, ya que se había desmayado. Era el chico de cabello dorado, con el mismo traje brumoso, pero diferente. El radiante de las explosiones. Alex no podía ver su rostro porque también estaba borroso. Pero pudo ver los ojos rojos, que le devolvían la mirada con un brillo azulado. Oh, Alex dejó escapar un gruñido divertido, como si estuviera muy complacido. ¿Qué chico tan interesante ha conseguido esta vez? Sigues despierto. Bueno. Bien por ti, chico. ¿Quieres salir y enseñarme lo que tienes? Katsuki Bakugo no pudo pensar ni por un momento. Pero la pregunta de Alex hizo resonar algo en su interior, como si el anciano lo hubiera desafiado, como si el anciano lo estuviera mirando con desprecio. Jaja, Bakugo se puso de pie, con las rodillas temblando. Se crujió el cuello, sintiendo el peso abrumador sobre él, sintiendo el poder abrumador dentro de él. Entonces, con un tic en el rostro, Bakugo dio un paso al frente, dejando una profunda huella en el suelo con el pie. «Mostrarte, lo que tengo», preguntó Bakugo, mientras chispas estallaban a su alrededor. «Veamos si puedes seguirme el ritmo, viejo». La imagen del personaje de Alexander Becking, el radiante de la gravedad, está disponible. Hasta 60 capítulos adicionales están disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo de bonificación al día siguiente. 214. Apóstoles, garras y radiantes. En la sala de control de la torre central, sorprendentemente, todos seguían despiertos, a pesar de la pesadez que sentían. Antes de actuar, el alcaide se lo había comunicado a Leia a través del reloj inteligente, según el procedimiento habitual.
Aparte de ella, nadie sabía que no existía ninguna barrera espacial en el centro de detención, y que eso formaba parte de la peculiaridad del alcaide. Así pues, al recibir su señal, activó instantáneamente la gravedad cero en la sala de control, lo que anuló la gravedad normal. Sin embargo, a pesar de que la barrera espacial de largo alcance de Alex aumentó la gravedad a 3,6 G, las personas en la sala de control seguían experimentando 2,6 G. Gracias al entrenamiento especial de los operadores y de Leia, habían preparado sus cuerpos para soportar esta carga durante unos minutos. Y hazlo. Ordenó Leia, sonriendo. Inicial y procedimiento de confinamiento, y el operador extendió lentamente la mano y pulsó Enter. Y Bakugo sintió una oleada de emociones en su cuerpo. Era calor pero mucho más intenso y más tranquilo. La pesadez que intentaba clavarlo en la tierra era insoportable, pero a medida que seguía dando pasos, el calor seguía subiendo a sus pies, como si contrarrestara ese peso. Si alguien le hubiera dicho antes de irse a dormir esa noche que algo así le iba a pasar, lo habría llamado idiota. Ahora, a pesar de que la realidad nos golpeaba de frente, seguía pareciendo increíble. No sabía exactamente cómo el caminante de sueños lo había traído al otro lado del mundo y a América. Era una especie de paisaje onírico y una teletransportación basada en el espacio onírico. Lo único que Bakugo recordaba haber experimentado era salir del espacio de los sueños. Entonces, de repente, aquel anciano los agarró a los dos y los trajo hasta aquí. Bakugo le habría arrancado la barba de la cara al anciano si no hubiera visto al gnomo, siendo pulverizado. Entonces, el peso cayó sobre él. Bakugo aún no entendía lo que estaba pasando. No del todo. Pero podía comprender la idea general. Si Nomu estaba aquí, y el anciano y Dream Walker luchaban contra él, entonces ciertamente no estaba del lado de los villanos, ¿verdad? Fue así de simple. Y mientras Bakugo subía el cráter, paso a paso, apretando los dientes, supo que había acertado. Viendo a Stein, Shigaraki y Kurohiri levantarse lejos de él. ¿Estás listo?, preguntó Singularidad, convirtiéndose en una mota de luz azul en su visión que solo él podía ver. Ten cuidado y jaja, Bakugo se rió. Callarse la boca. Dejando escapar explosiones crepitantes desde las palmas de sus manos, Bakugo se lanzó hacia adelante en dirección a los villanos. Oye, y... Alex vio al chico convertirse en un jet y exclamó. ¿No dijiste que acababa de despertar su don? Y el radiante de las explosiones es diferente. Singularidad explicada. Así como tú eres un luchador nato, él también tiene sus instintos de batalla. ¿Realmente estafaste a uno bueno, eh? Alex sonrió, dejando escapar un suspiro. De repente, algo se movió bajo los pies de Alex. Alarmado, y como no le afectaba en absoluto el aumento de la gravedad, corrió a agarrar al caminante de los sueños, que estaba inconsciente. Sin embargo, el golpe llegó mucho más rápido. Un puño negro impactó en la cara de Alan, destrozó el cigarro y lo lanzó volando hacia el cráter. Con un aleteo, el gnomo regenerado de Near Giant alcanzó a Alex en el aire como si la gravedad no influyera también en él. Alzando sus enormes puños, justo cuando Alex apenas alzaba las manos, el gnomo las estrelló contra el suelo. ¡Boom! A pesar del aumento de la gravedad, a Bakugo le bastaron unos instantes para alcanzarlos, dejando tras de sí un rastro de explosiones. Por otro lado, a Stein, Shigaraki y Kurohiri tampoco les iba mucho mejor. No tenían ni idea de que en el centro de detención había alguien que podía rivalizar con el gnomo de gama alta. Para colmo, justo cuando se recuperaron del susto y se pusieron de pie con las rodillas temblorosas, les apareció fuego en los ojos, sonriendo como un demonio. Shigaraki. Rugió el demonio. Un escalofrío recorrió la espalda de Shigaraki, y su mano, desafiando toda lógica, se alzó rápidamente, extendiéndose para aplastar al demonio. Entendido. La sonrisa de Bakugo se hizo más amplia. Todas las explosiones cesaron repentinamente, y él apartó la palma de la mano de Shigaraki, girando en el aire como si no pesara nada poniendo su pie derecho descalzo sobre la cara de Shigaraki. El ojo rojo de Bakugo dejó una mirada azul ardiente en el rostro atónito de Shigaraki mientras siseaba. Muere, y el mismo sudor que le brotaba de las palmas de las manos, provocando explosiones, también le brotaba de la planta del pie, pero en mucha mayor cantidad. ¡Boom! Las sirenas sonaron por todo el centro de detención, tiñendo de rojo las paredes. Los collares metálicos que llevaban los prisioneros de mayor rango les inyectaban instantáneamente las drogas supresoras de peculiaridades, dejándolos dormidos. Enormes drones blindados, del tamaño de una habitación y con forma de araña, inundaron todo el centro de detención, desde las zonas interiores hasta las exteriores, sin verse afectados por la gravedad. Todo lo que se cruzara en su camino sería eliminado. Por eso, el gobierno de Estados Unidos había dotado de personal a todas las instalaciones con personas sin poderes especiales. Para los soldados entrenados, perder el conocimiento temporalmente no supondría ningún problema, y si algún villano se escondiera entre los guardias, también sería neutralizado.
Por eso, el lema del Centro de Detención de Villanos de Los Ángeles siempre ha sido motivo de una desconcertante controversia entre los ciudadanos estadounidenses. Matar a todos para matar a pocos. En el pabellón de celdas del Dr. Sam, Luke sostenía a Nix en sus brazos, intentando levantar 360 kilogramos de peso él solo. Convertirse en un Beyonder de 3 caminos le había otorgado una gran fuerza, pero acostumbrarse a un aumento tan drástico de la gravedad llevaría tiempo que Nix no tenía. La gravedad parecía haber aumentado, pero era antinatural e inconsistente, como lo demostraba el hecho de que tanto él como Nix experimentaban la misma cantidad de peso. Entre los casi 350, 400 kilogramos de peso y los intentos de Luke por evitar que quedara sepultada bajo él, ella estaba siendo aplastada. Como si esto no fuera ya un desastre suficiente, antes de que Luke pudiera activar el don de anulación de gravedad que le había otorgado hacía un momento, una sombra se cernió sobre ellos, un par de ojos rojos que los observaban desde afuera. El corazón de Luke se aceleró, su intuición de peligro se disparó. Retiró la cabeza y una jeringa trazó un rastro cian, sin alcanzarle el cuello. Nixie no tuvo tanta suerte como él. La jeringa la golpeó como una bala y. Le inyectó toda la droga supresora de peculiaridades, dejándola dormida. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo de bonificación al día siguiente. 215. El señor tonto es bendecido, pide ayuda. Fuertes golpes cuando el enorme dron araña azotó los barrotes de la celda de Sam. Disparaba sin cesar las jeringas, llenas de una droga supresora de peculiaridades de color cian, como si fueran balas. Sin embargo, debido al pequeño espacio entre los barrotes, no podía girar lo suficiente la ametralladora acoplada a su cabeza para apuntar al único objetivo móvil dentro de la celda. Abrumado por la mayor gravedad y aún sosteniendo a Nix, que estaba inconsciente, Luke no dejaba de saltar de izquierda a derecha, de arriba a abajo, para esquivar las balas. Hasta ahora, estaba poniendo a prueba su fuerza mejorada, contrarrestando el peso. Sin embargo, no tenía una resistencia infinita para respaldar esa fuerza. El dron no se cansaría, eso seguro. Tarde o temprano, una de las jeringas se le clavaría en el cuerpo, y ahí terminaría todo para él. En lugar de rescatar al Dr. Sam, que ahora yacía en su cama cargado de jeringas, lo llevarían al centro de detención. Debería haber mantenido mi maldita boca cerrada. Se burló Luke, con la espalda empapada en sudor. ¿Qué hago ahora? Las cosas nunca deberían haber tomado un rumbo tan malo. Luke había intuido el peligro muchas veces antes de entrar en la zona interior. Claro que existía peligro y un peligro enorme. Pero nunca había superado sus límites, lo que le impedía seguir adelante. En retrospectiva, Luke consideraba que cada paso que habían dado hasta el momento había sido perfecto. ¿Cómo es posible que todo haya salido tan mal, tan rápido? Todo comenzó con la aparición de un hombre donde debería haber estado la barrera espacial, reflexionó Luke, apretando los dientes y lanzándose a toda velocidad al otro extremo de la habitación. Como él, Kazuo y Wao estaban conectados a través de las comunicaciones, también había escuchado la conversación entre Iron Mentor y Alex. Inicialmente, eso no había cambiado nada. Daba igual si la barrera espacial se debía a una máquina o a un don. Al final, a Iwao le encargaron destruirla. Sin embargo, ¿quién iba a imaginar que Alex sería tan fuerte, capaz de derrotar instantáneamente a un estafador? Luke no había olvidado lo fuerte que era el señor Iwao, incluso antes de convertirse en un Beyonder. Luego, se produjo el estruendo que sacudió el suelo bajo los pies de Luke, lo que hizo que Alex actuara al otro lado del comunicador. Un tercero. Los ojos de Luke se entrecerraron y sus movimientos se ralentizaron. Alex había mencionado claramente que creía que el grupo de Luke era de los que actúan con discreción. Quizás por eso no había activado la barrera espacial antes, tomándose las cosas con calma. Con esta serie de pensamientos, Luke no pudo evitar concluir que alguien más también se había infiltrado en el centro de detención. Y eso parecía una maldita coincidencia, si es que alguna vez hubo alguna. Lo que significaba que la adivinación inicial de Lucas había sido errónea desde el principio. Lo cual, a su vez, sugería que algo había interferido con sus adivinaciones, consciente o inconscientemente. Y Luke solo tenía 2 nombres que podían ser lo suficientemente poderosos como para hacer tal cosa: conformidad y singularidad. Luke creía que una de las 2 entidades estaba allí. Dada la ridícula y estruendosa llegada, podía apostar su vida a que se trataba de conformidad, que también venía a por el Dr. Sam. Mierda. Luke maldijo. Nunca le había gustado maldecir, pero últimamente el mundo estaba poniendo a prueba su paciencia demasiado, al parecer. Si era sincero consigo mismo, entonces estaba realmente jodido. Todo el espectáculo de un mago dependía de los preparativos.
Luke había pensado en escapar del centro de detención desde todos los ángulos posibles, sin importar si la barrera espacial era fija o móvil. Sin embargo, no había tomado medidas contra la repentina llegada de las garras de la conformidad. Porque si hubiera tomado esas medidas, no habría podido infiltrarse en las instalaciones. Al menos no con la sutileza que esperaban los miembros de los apóstoles del señor Fall. De repente, a Luke se le erizó el vello de la nuca. Al parecer, mientras Luke consideraba todas las posibilidades que habían llevado a esta situación tan desastrosa, el enorme dron había analizado sus movimientos. Además, como las barras de acero reforzado abarcaban toda la parte frontal de la celda, Luke ni siquiera tenía una esquina donde protegerse. Justo cuando Luke puso los pies en el suelo, el enorme dron araña disparó 3 jeringas, bloqueando las rutas de escape de Luke. Una jeringa se dirigió directamente hacia él, y sus ojos se abrieron de par en par al ver que la aguja se hacía más grande ante sus ojos. Luke no pudo usar su don porque Nick sucumbió a la droga supresora de dones. Además, tampoco pudo usar sus poderes de Beyonder para escapar de esta celda. Abrir la puerta no sería posible ya que las paredes de los 3 lados eran demasiado gruesas. Usando salto flamígero, podría salvarse, pero entonces Nick sería aplastada por la gravedad. Además, una vez que se teletransportara al corredor, tendría que enfrentarse a aún más drones. Al menos, solo uno de ellos lo perseguía en ese momento. Sustituto de papel también estaba descartado, por la misma razón que salto llameante. Porque aún cargaba a Nyx, anulando activamente el peso sobre ella. De todos modos, sus ilusiones y sus habilidades de merodeador y estafador eran inútiles contra esta máquina. A Luke no le quedaba mucho después de considerar todas sus opciones. Justo cuando la jeringa estaba a punto de golpearle la garganta, hizo un sonido de pata con la boca. Con un estallido, la jeringa fue desviada hacia atrás por su habilidad bala de aire. Pero este escape momentáneo no le hizo sentir bien a Luke en absoluto. Ahora que el dron conocía esta habilidad, Luke estaba seguro de que calcularía otro uso de bala aérea. El tiempo se le escapaba literalmente de las manos a Luke. Y no solo su vida y la de Nyx, sino también las de Trickstep e Iron Mentor dependían de él. Luke jadeaba en busca de aire, mientras el dron araña abollaba los barrotes con otro golpe. Luke sí, señorita Justicia, y pensó Luke, saltando al otro lado de la celda. Y estás olvidando algo, y Luke soportó el dolor, casi desgarrándose los músculos para esquivar una jeringa. ¿Qué? Tú, y gritó la señorita Justicia en la mente de Luke. Y señor tonto, bendito sea. ¿Por qué no pides ayuda? Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder / día. Más 1 capítulo de bonificación al día siguiente. 216. La bendición del señor tonto. Un artefacto sellado. Nota. Se acercan las rebajas de Navidad y Año Nuevo, con un descuento fijo del 30% en los niveles Inheritors y Glitched Plus Ultra. Espero que algunos de ustedes aprovechen la oportunidad y apoyen el trabajo, ya que la próxima venta será solo alrededor de marzo. Además, este volumen ya está terminado, e incluye muchos capítulos del siguiente, por si alguno de vosotros quiere terminarlo de una vez. Muy bien. Eso es todo por mi parte. Disfrutar. ¿Pedir ayuda? La mente de Luke se estremeció, como si ni siquiera hubiera considerado esa posibilidad. Para ser justos, no se le podía culpar por no pedir ayuda al señor tonto. A esas alturas, ya se imaginaba que el señor tonto estaba en un estado inusual y que tal vez no podría responder a sus plegarias en ese mismo instante. Además, Luke tampoco podía pedir ayuda a los demás miembros del club de tarot. Han pasado semanas desde que le envió una carta a la señorita maga, detallando la extraña visión que tuvo durante el ritual de ascenso de la astróloga. La extraña puerta en la luna seguía rondando en la mente de Luke como una espada sobre su cuello. Pero la señorita maga aún no le había respondido. No solo eso, sino que la última vez, hace aproximadamente una semana, cuando Luke rezó al señor Fall, tampoco recibió respuesta. Al menos, antes solía ver una imagen grandiosa sentada en un trono de respaldo alto por encima de la niebla gris. Pero incluso esas visiones se estaban volviendo cada vez más escasas. Esa fue también una de las razones por las que había estado utilizando cada vez más la ayuda de Iron Mentor y Trickstep, dejándoles trabajar en sus habilidades. Así que, cuando la señorita Justicia gritó en su mente, Luke no pudo evitar dudar de que eso sirviera de algo. No dudes de él. La señorita Justicia fue reprendida. Eres su bendito, Luke. Si no tienes fe en él, ¿cómo podrás difundir su nombre en tu mundo? No dudo del señor tonto, señorita Justicia, y respondió Luke con timidez, mientras un ligero rubor aparecía en sus mejillas. Es solo que inténtalo, y sugirió la señorita Justicia, suspirando. Si no obtienes respuesta, nada cambiará, ¿verdad? Así que debes intentarlo. Luke exhaló un suspiro al ver cómo las barras se doblaban al extremo frente a él.
Unos instantes más y el dron tendría espacio suficiente para bombardear todo el interior de la celda, llenándola de jeringas. Ni esquivar ni tener habilidades misteriosas podrían salvarlo entonces. El traje de héroe lo salvaría de cientos de jeringas, ya que era impenetrable. Pero bastaría con uno solo para acabar con él también. No tienes tiempo para un ritual adecuado y la señorita Justicia expresó sus pensamientos. Pero ahora eres astrólogo. Usa la bola de cristal. Es el medio que usan los astrólogos para conectar con los misterios y asintiendo con la cabeza, Luke metió la mano en uno de los bolsillos profundos de su abrigo mientras sostenía a Nix con la otra mano. Luego, centrándose en su espiritualidad tanto como pudo, tanto como se lo podía permitir, Luke recitó los epítetos del señor Fall. Y, el tonto que no pertenece a esta época. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que trae buena suerte. Y, a continuación, explicó brevemente su precaria situación y solicitó la bendición del señor Fall. Luke no estaba seguro de que una bendición angélica, lo suficientemente poderosa como para contrarrestar incluso la influencia de la conformidad y la singularidad, pudiera ayudarle en su situación actual. Esto habría sido mucho más real y griega. Sólido, si lo hubiera expresado con palabras. Efectivamente, un silencio se cernió sobre Luke y la bola de cristal. El sonido del dron golpeando los barrotes y disparando jeringas le provocaba dolor de cabeza. Y justo cuando Luke estaba a punto de guardar la bola de cristal y justo cuando la señorita Justicia había dejado escapar un suspiro y sucedió. Una llama parpadeó. Era tan real como falso, manifestándose dentro de la bola de cristal. En una fracción de segundo, la luz de la pequeña llama lo inundó todo, cegando los ojos. Incluso el dron, que había estado golpeando sin cesar las barras reforzadas, falló, sufriendo un mal funcionamiento inusual. Tal como había comenzado, terminó, desvaneciéndose todo aquel extraño fenómeno como un espejismo. Estupefacto, Luke miró la mano que sostenía la bola de cristal, y otro objeto más. Era un pequeño botón dorado y que parpadeaba como si estuviera hecho de niebla y pero que irradiaba una poderosa espiritualidad. En su mente, la señorita Justicia jadeó. ¿Qué es? Preguntó Luke. Espera. Yo también recibí la información relacionada. Déjame buscarla. Y. Artefacto sellado. Botón de juez, grado 2. Especificación. Sus poderes corresponden a la secuencia 6 del juez del Sendero de la Justicia. Hace que quien lo porta ofenda fácilmente a personas o monstruos. Podría convertirse en el objetivo de un semidios. Poderes. Exilio. Al pronunciar la palabra exilio, Blessed puede enviar una fuerza abrumadora e invisible que expulsa a los objetivos a gran velocidad. Confinamiento. Mientras se encuentra en una habitación, Blessed puede decir esta palabra para sellarla, impidiendo la entrada o salida. Muerte. Al pronunciar la palabra muerte, Blessed se fusionará con una extraña fuerza, creando una imagen residual evidente mientras se desplaza rápidamente hacia el objetivo para asestar un poderoso golpe. Prohibición. Al usarla, Blessed puede formular reglas que prohíben ciertas acciones o estados, obligando a todo lo que se encuentre dentro de un rango determinado a cumplirlas. Para que prohibición se active, Blessed debe describirla de forma similar a esta. Este lugar prohíbe la acción / uso de. También se aplica a acciones como volar, teletransportarse, etc. Advertencia. El botón de juez desaparecerá después de 5 usos. Y. ¡Guau! El señor tonto no se contuvo, Luke. A Luke le costaba no quedar impresionado. Aún así y solo 5 usos y no lo entiendes. Explicó la señorita Justicia. Este no es un objeto cualquiera, Luke. Estos objetos contienen corrupción. Los ojos de Luke se abrieron de par en par. ¿Por qué no podía recibir ingredientes del señor tonto para las pociones? Por la corrupción. ¿No es el verdadero juez Button, sino y un recuerdo? Sí, algo así. La señorita Justicia continuó, aún sonando asombrada. El señor Fall debió haber canalizado una enorme cantidad de sus poderes para enviártelo. Sabía que el vínculo entre tú y el castillo gris se había fortalecido después de que te convertiste en astrólogo. Aún así, al objeto le falta parte de las habilidades de un botón de juez real. Creo que el señor Fall impuso la limitación de usos para mantener intactas algunas habilidades esenciales y por favor, haz que valga la pena, Luke. Date prisa. Luke sabía que no era momento para admirar los poderes divinos del señor Buffon. Con un estruendo monstruoso, el dron atravesó los barrotes y le apuntó con la boca del rifle automático, como desafiándolo a esquivarlo. En respuesta, Luke levantó el botón del juez más alto, vertiendo en él sus puntos espirituales. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder / día. Más 1 capítulo de bonificación al día siguiente. 217. Botón del juez. Una peculiaridad genial, una gran debilidad.
Un sonido metálico y chirriante resonó en las paredes de la celda mientras el enorme dron araña, que portaba un rifle automático bajo la cabeza, destrozaba los barrotes reforzados. Los 8 ojos del dron emitieron un brillo rojo, fijando su objetivo en el único punto móvil. Estaba programado para inyectar una jeringa a cualquier cosa que se atreviera a moverse dentro del alcance de sus sensores, sin importar la naturaleza de la criatura. Guardias. Animales. Villanos. Héroes. Todo era un objetivo para los drones. Por eso, estos drones solo fueron liberados después de la activación de la barrera espacial. Porque si se hubiera llegado a ese extremo, obligando al Alcaide a cerrar el espacio con llave, significaría que el contingente de héroes estacionado en el centro de detención ya era inútil contra la amenaza. Al principio, había docenas de estos drones araña en el pasillo exterior. Debido a que un solo dron era lo suficientemente grande como para ocupar toda la parte frontal de la célula, ningún otro dron se había quedado atrás para acorralar al ya de por sí lamentable objetivo. Sin embargo, aún quedaban 4 drones en el amplio corredor exterior. En cuanto el dron araña que apuntaba a Luke dentro de la celda rompió los barrotes, activó los sensores de movimiento de todos los drones. Con una agilidad que desafía la lógica, se lanzaron a toda velocidad hacia la celda del Dr. Sam, decididos a neutralizar al objetivo. Alzar la bendición del señor tonto, el botón del juez, que sostenía en su mano, hizo temblar las pupilas de Luke al ver 4 drones más corriendo hacia él. Estallido. La jeringa dejó un brillo cian en el rifle. Simultáneamente, Lucas cantó la palabra en Jotun. Confinamiento. El borroso botón del juez dejó escapar un brillo dorado, una ola de espiritualidad que se extendió desde él, convirtiéndose en una cúpula invisible que mantuvo a Luke, Nix y Sam dentro. Con un tintineo, la jeringa aterrizó sobre la cúpula y cayó. El dron araña se volvió loco. Se oyeron disparos tras disparos, pero todas las balas cayeron, rebotando contra una pared invisible. Poco después, llegaron los 4 drones y comenzaron a disparar contra Luke, y todas las jeringas corrieron la misma suerte. Cuando el dron araña más cercano a la cúpula invisible vació su munición, todos los demás drones dejaron de disparar, como si les hubiera transmitido sus extraños hallazgos. Entonces, alzando 2 de sus enormes patas, comenzó a bombardear la pared invisible. Dentro de la cúpula, Luke suspiró, con el sudor goteando por su barbilla. Aunque la amenaza de los drones había disminuido temporalmente, la gravedad aumentada seguía acosándolo, exigiendo su constante esfuerzo. Esto también debía abordarse. Entonces, una vez más, vertiendo sus puntos espirituales en el botón del juez, Luke dijo: «Este lugar prohíbe la gravedad». Un extraño zumbido se extendió desde el botón del juez, un sonido que solo Luke percibió. Al activar su visión espiritual, Luke vio una ola de espiritualidad que se extendía de 10 metros a su alrededor, incluso saliendo de la zona de confinamiento y cubriendo el dron araña más cercano. Al instante, toda la pesadez que Luke había estado sintiendo durante los últimos minutos desapareció. En el mismo instante en que la gravedad se convirtió en cero en esta zona prohibida, el dron araña volvió a golpear sus patas contra la pared invisible. Con un estruendo ensordecedor, el dron araña salió despedido hacia atrás debido a la falta de gravedad y se estrelló contra los otros 4 drones, haciéndolos retroceder tambaleándose. Así que la zona de confinamiento es una esfera de 5 metros con el botón del juez en el centro, observó Luke, dejando escapar un suspiro de alivio. Y la zona de prohibición es de 10 metros. Esto es un desastre. ¿Y si dijera que prohíbe el oxígeno? ¿Y si dijera que prohíbe los pensamientos? Piensa en las posibilidades después, señor científico. La señorita Justicia rugió en su mente. Date prisa y haz algo al respecto. Estoy preocupada por ti y no creo que este confinamiento y prohibición duren ni medio minuto. Y Luke asintió, levitando a unos centímetros del suelo. En teoría, podría volver a usar confinamiento y prohibición, pero eso solo consumiría los usos limitados del juez Button. Ahora le quedaban 3 usos, lo que ya parecía ridículamente poco, dado el inmenso poder del artefacto sellado. Así pues, Luke dejó de lado su curiosidad respecto al botón del juez y el camino del justiciero y guardó el artefacto sellado. Llegó entonces el momento de afrontar la pregunta más inquietante. ¿Qué hacemos ahora? Nick seguía inconsciente. Aunque lograra despertarla de alguna manera, Luke no estaba seguro de la potencia de la droga supresora de dones. Al menos, no podría estimular sus poderes durante unas horas. Por lo tanto, otorgarle cualquier don sería inútil. Y la bioalquimia no funcionaba sin una forma de vida. Luke siempre había sabido que su peculiaridad más impresionante, según su padre y los científicos del sitio azul, también tenía su mayor debilidad. Pero en su vida anterior, nunca se había topado con las consecuencias de esta debilidad. Ahora, en esta vida, era como si se encontrara con esta monstruosidad de vez en cuando. Luke se relamió los labios y volvió a sudar, metió la mano en uno de sus bolsillos profundos y sacó un gran cilindro de vidrio. El cilindro de vidrio era una cámara hermética que contenía 2 grandes setas. Uno de los 2 hongos había adquirido un tono negruzco y supuraba pus. El otro hongo aún conservaba un color blanco y gris brillante.
La bioalquimia no funcionaba con animales más pequeños que un roedor o un lagarto, ni con gusanos grandes. Como Luke necesitaba algo discreto para acabar con la primera oleada de drones en la zona exterior, algo que no levantara sospechas, como un animal mutado, había traído estos hongos. Porque con solo ver a una pequeña criatura mutada, los hombres del sitio azul la relacionarían con Luke al instante. Curiosamente, la bioalquimia no tenía límites para las formas de vida de origen vegetal, solo estaba limitada por la gravedad de las mutaciones. Había traído dos por si acaso el primero no funcionaba como debía. Ahora, no le quedaba más remedio que usar también el segundo, para algo que este hongo no era capaz de lograr. Sus propios puntos de espíritu son bajos y Luke reflexionó, viendo a todos los drones araña correr hacia él. Morirá con un solo don de alta complejidad, como las esporas de cortocircuito en el caso del primero. Tendré que y maldita sea. Me juré a mí mismo que no volvería a hacerlo y suspiro. Hazlo, Luke. Sacudiendo la cabeza, Luke tocó el hongo y le otorgó el primer don. Inteligencia. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo de bonificación al día siguiente. 218. La singularidad de la inteligencia. Simbiosis micomáquina. Las rebajas de Navidad y Año Nuevo 30% de descuento estarán disponibles a partir de las 00 de hoy y durarán hasta las 11:59 del 1 de enero. Muy simple. Simple. Moderado. Alto. Super. Plus ultra. Bendito y demente, y estas fueron las complejidades cuantificadas por el sistema de bioalquimia. La cantidad de puntos de espíritu y puntos de resistencia necesarios con un aumento en la complejidad no fue exponencialmente mayor que la anterior. Sin embargo, la esencia de estas peculiaridades no radicaba en su consumo de espíritu y resistencia. La clave estaba en la palabra complejidad. Si Luke tomara como base una rata común y corriente, y no le otorgara ningún don que se adaptara particularmente a su biología, tal vez solo entonces se podría comprender la verdadera profundidad de esta palabra. Una peculiaridad muy sencilla para la rata sería la de cambiar el color de su pelaje. Requiriendo solo de 5 a 10 puntos de espíritu, esta peculiaridad nunca le haría daño. Una vez que se agotara el tiempo, o si Luke la cancelara, la rata volvería a su vida cotidiana, sin preocuparse por las consecuencias de su genialidad temporal. Una peculiaridad sencilla, que requiere entre 15 y 25 puntos de espíritu, sería el pelaje de camuflaje. Es bastante similar a la habilidad color de pelaje, pero esta vez, la rata no solo podía cambiar el color de su pelaje, sino que también podía usar muchos colores al mismo tiempo, lo que le otorgaba una débil capacidad de camuflaje. Ahora bien, dependiendo del tamaño de la rata, esta sobreviviría nuevamente a este don sin sucumbir a un destino funesto, a pesar de que el consumo de puntos de espíritu aumentaría a 2 o 3 veces para el don simple. Sin embargo, el consumo de puntos de espíritu de 2 a 3 veces no reflejaba realmente la diferencia en la complejidad en sí. Cuando Luke le otorgó el don a la rata, combinó sus puntos de espíritu / factores de don con los de la rata antes de disponerlos cuidadosamente dentro de ella, diseñando así el don. A pesar de que el consumo de puntos de espíritu solo aumentó entre 2 y 3 veces, la complejidad de dicha tarea se incrementó en más de 10 veces. Y es por eso que a Luke siempre le disgustó elegir al azar una forma de vida para otorgarle un don. La misma peculiaridad de pelaje de camuflaje de complejidad simple consumiría los mismos puntos de espíritu, pero, dependiendo de la familiaridad de Luke con la forma de vida y su biología, su verdadera complejidad podría variar entre 10 y 50 veces. Y todo esto convirtió a una de sus peculiaridades en la más compleja del arsenal de Luke. Inteligencia. La última vez que Luke se lo había otorgado a una forma de vida fue antes del incidente de Osu. Usando un elefante y combinándolo con la creación de sangre, Luke había creado laboratorios para sí mismo en un sistema de cuevas subterráneas. Sin embargo, al final, y tras escuchar las palabras del elefante, Luke decidió no otorgárselo jamás a ninguna forma de vida. Ni siquiera se trataba de una cuestión de moral o ideales. A Luke, toda la situación le parecía más que una locura. Pero eso no fue todo. Al percatarse de la sabiduría que poseía el elefante y de su desconcertante autoconciencia, Luke realizó extensos experimentos con otras formas de vida para encontrar la causa de dicho fenómeno. Más tarde, Luke descubrió que cualquier peculiaridad de inteligencia superior a la complejidad moderada mejoraba drásticamente la inteligencia de esa forma de vida, independientemente de su complejidad. Por ejemplo, un elefante ya era una forma de vida bastante inteligente. Por lo tanto, se trataba de una peculiaridad de inteligencia de alta complejidad, ya que era mucho menos compleja que si Luke le hubiera otorgado la misma habilidad a un pez. Así pues, este repentino surgimiento de sabiduría no encajaba en el rompecabezas, convirtiéndose en una gran anomalía para Lucas. Esto reforzó la determinación de Luke de no otorgar jamás un don de inteligencia a ninguna forma de vida.
Al menos no uno de complejidad superior a la moderada. Porque, hasta ahora, los dones otorgados mediante bioalquimia venían con una lealtad preestablecida hacia el usuario del don, es decir, Luke. No había garantía de que dicha forma de vida inteligente y sabia siempre le fuera leal. Sin embargo, con el hongo en la mano, Luke no pudo evitar maldecir al hacer lo mismo que había pensado que nunca volvería a hacer. Porque cualquier cosa que no fuera una peculiaridad de inteligencia de alta complejidad no haría que el hongo fuera lo suficientemente inteligente como para seguir ni siquiera las instrucciones más simples. Mientras los 5 enormes drones araña golpeaban el límite invisible de la zona de confinamiento, el segundo don que Luke le otorgó fue vitalidad mejorada, nuevamente de alta complejidad. En el momento en que activara un don dentro del hongo, este explotaría, ya que no tendría suficiente cuerpo para mutar. Este era uno de los casos en los que Luke quería que la forma de vida mutara lo máximo posible sin sucumbir a ello. Una vez resuelto eso, Luke solo necesitaba asegurarse de que no se consumiera a sí mismo, de que la mutación continuara, una y otra vez, hasta que se estabilizara. Con la esperanza de matar 2 pájaros de un tiro, Luke le otorgó el tercer don, el de la supercomplejidad. Otorgamiento de peculiaridad exitoso. Y. Peculiaridad. Simbiosis micomáquina. Complejidad. S. Consumo. Espíritu 120. Resistencia 30. Tiempo de contacto. 10 segundos. Tiempo de activación. 5 minutos. Como tenía el tiempo de activación más corto, Luke supo al instante que solo tendría 5 minutos para hacer lo que tenía que hacer y marcharse de allí. Para cuando terminó de otorgarle los 3 dones al hongo, ya habían transcurrido 30 segundos. El botón del juez, que emitía un brillo dorado, se atenuó repentinamente. Mediante la visión espiritual, Luke notó que la espiritualidad que antes poseía el artefacto sellado también había disminuido. Por lo tanto, no pasaría mucho tiempo antes de que tanto la zona de confinamiento como la zona de prohibición perdieran su efecto. Tras respirar hondo, Luke chasqueó los dedos, activando así su primer don. Un brillo recorría el hongo del tamaño de una mano, como si alguien hubiera proyectado un espejo sobre él desde lejos. Al instante siguiente, se agitó, hinchándose instantáneamente desde lugares extraños y adquiriendo una apariencia de fieme. Luke no podía discernir si el hongo había adquirido inteligencia o no. Pero, a través de la visión espiritual, pudo confirmar que había funcionado. Así pues, a medida que el límite de la zona de confinamiento se estrechaba aún más, casi desapareciendo, Luke pronunció su primera instrucción, antes de lanzarla contra los drones araña y activar la vitalidad mejorada y la simbiosis micomáquina. Sobrevivir. El hongo golpeó la cabeza del dron araña, casi hirviendo desde dentro, y cayó sin vida. Los ojos de Luke se abrieron de par en par, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. La pesadez volvió de repente a sus hombros. Los 5 drones araña controlados por IA también detectaron el cambio en los parámetros e instantáneamente giraron sus armas hacia el objetivo. Y justo antes de que Luke usara el salto flamígero para correr sin sentido, sucedió. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo de bonificación al día siguiente. 219. La llegada de Mushroom Nimby. Oscuridad. Gran oscuridad. Y entonces cobraron vida. No hizo desaparecer la oscuridad, pero podían sentirla. Existía algo más allá de esa oscuridad. Su amo. Maestro y sujétanos, maestro. Gritaron. Sálvanos y. Pero por mucho que lo intentaran, no les salía ninguna palabra y les faltaba boca. ¿Boca y qué es una boca? Se preguntaron. ¿Qué son los ojos, las narices, las manos y las piernas? ¿Por qué aparecen estas palabras en sus mentes si no las entienden? Maestro. Gritaron más fuerte. Sálvanos. Tenían miedo a la oscuridad. Sentimientos y miedo. Horror. Soledad. Sobrevivir. Aceptación. Pertenencia. Fe y lealtad. Debemos sobrevivir. Gritaron, el poder del mandato del maestro aniquilando la oscuridad eterna. Por nuestro maestro, debemos sobrevivir. Un poder estaba surgiendo en su interior. Fuerza y una nube de luces multicolores reemplazó la oscuridad que se desvanecía. El conocimiento, que trascendía la lógica, las limitaciones y la imaginación, llovía sobre ellos, convirtiéndose en parte de su existencia. Podían ver y la manera de sobrevivir. Deben comer, deben consumir, deben y devorar. Sobrevivir. Sí, y ahora sabían el significado de esa palabra. El maestro quiere que vivamos. ¡Boom! Y, al sostener a Nix y presionarlo bajo la gravedad aumentada, Luke retrocedió tambaleándose, con los ojos desorbitados. Frente a él, el pequeño hongo se había vuelto enorme al mutar. Parecía un tocón gigante, lleno de forúnculos redondos, como si fueran a reventar en cualquier momento, expulsando pus. La enorme cantidad de dones, incluyendo el de supercomplejidad, era suficiente para hacerlo estallar en 1000 pedazos.
Sin embargo, el don de vitalidad mejorada lo mantenía con vida. A pesar de ello, si no ocurría nada más pronto, ni siquiera la vitalidad mejorada sería suficiente para salvarlo. Justo cuando parecía que el hongo iba a partirse, inflándose de forma antinatural, explotó. Pequeños hongos comenzaron a brotar aquí y allá en su enorme cuerpo. Pero eso no fue todo. Unos zarcillos comenzaron a brotar del tallo principal del hongo, agitándose en el aire. Lo extraño era que estos zarcillos no parecían flexibles en absoluto. Eran como circuitos eléctricos, afilados, rectos y muy juntos. Con un estruendo sordo que Luke no pudo oír, pero sí percibir, todos esos zarcillos crecieron exponencialmente, tanto en longitud como en cantidad. Pronto, incluso los pequeños hongos, que no habían dejado de brotar, comenzaron a desarrollar estos zarcillos con forma de circuito. En una majestuosa demostración de velocidad, los tentáculos de los hongos penetraron el cuerpo del enorme dron araña a través de las grietas de su armadura. Pronto, pequeños hongos comenzaron a aparecer por todo el dron araña. Pequeñas chispas eléctricas sacudieron su enorme cuerpo, haciendo que el dron emitiera un ruido extraño y entrecortado. Pero no todos los tentáculos con forma de circuito, que salían del tallo del gran hongo, habían descendido hacia el interior del Spider Drone. Como si tuvieran vida propia, se lanzaron a través del espacio, ignorando la gravedad, y se adhirieron también a los otros 4 drones. Lo mismo que le estaba sucediendo al primer dron comenzó a sucederles a los demás también. Todos los drones tropezaban, se balanceaban y casi lloraban de agonía. Y justo cuando todo parecía ralentizarse y el sombrero del gran hongo y se agitó. Sala de control, torre central. ¿Qué demonios está pasando? Leia maldijo, sintiendo un vuelco en el estómago. En el último minuto, el alcaide había activado y desactivado repetidamente la barrera espacial, provocando que casi todos los operadores en la sala de control vomitaran. Solo Leia sabía que ese encendido y apagado significaba que Alex debía estar cambiando repetidamente entre diferentes multiplicadores. Es que las cosas nunca habían llegado tan lejos antes. Alex no cambiaba de multiplicador a menos que pensara que no sobreviviría contra un villano con su fuerza natural, que ya era monstruosa. Para colmo, también habían perdido toda conexión visual con la zona exterior. ¿Dónde están las arañas?, gritó Leia. Han asegurado las zonas interior y media, señora. Respondió uno de los operadores más fuertes, pulsando los botones del panel de control. Voy a enviar a algunos a la zona exterior para obtener imágenes. ¿Yoye? El rostro enfadado de Leia se contrajo en un ceño fruncido. ¿Qué? Hemos perdido el contacto con 5 arañas, señora, déjeme comprobar, respondió el operador, completamente desconcertado. Cada Spider Drone era una maravilla en sí mismo. Una pieza de tecnología sofisticada, diseñada por los mejores ingenieros de Estados Unidos. Sus cuerpos estaban hechos de una aleación de acero reforzado de grado militar, capaz de resistir incluso el puñetazo de Olmid. Además, eran sumamente versátiles, capaces de procesar información y realizar acciones de forma independiente de cualquier interfaz humana gracias a su inteligencia artificial integrada. Por si esto no convirtiera ya al dron de más de 300 kilogramos en una monstruosidad, estaba propulsado por un microreactor, lo que le permitía realizar vuelos cortos. En casos extremos, también podrían equipar el dron por completo con armas reales, convirtiéndolo en una máquina de matar. Por lo tanto, perder el contacto con esos drones, cuando se suponía que todos los villanos ya estaban profundamente dormidos, era lo que menos sentido tenía. Justo cuando Leia dio un paso hacia el operador para comprobar qué estaba pasando, todos los paneles de control vibraron repentinamente, antes de explotar con un crepitar ensordecedor. Y las piezas metálicas se desprendían como si fueran miembros no deseados. Algo antinatural estaba atrayendo a los 5 drones, fusionándolos. Crack. Tink. CRRRRK. Cuando casi el 70% de esos drones habían sido desechados, comenzó a tomar forma una monstruosidad. Las piezas metálicas se plegaban sobre sí mismas. Chispas eléctricas multicolores crepitaban, alimentadas por extrañas venas que parecían circuitos. Tejidos horripilantes, parecidos a hongos, eran visibles aquí y allá, manteniendo las piezas unidas. Y pequeños hongos aparecían y desaparecían y como un suspiro. Estaba respirando. Estaba vivo. Con un golpe metálico, la cosa se puso de pie. Era una criatura metálica de más de 3,6 metros de altura, con cabeza de hongo y tiras metálicas que cubrían el sombrero. Todo su cuerpo, de color rojo plateado y blindado, estaba cubierto de venas multicolores que parecían circuitos, con hongos mutados que hacían las veces de músculos, cartílagos y nervios. Con un chasquido metálico, la criatura alzó sus enormes brazos y miró sus manos. Entonces, su enorme cabeza de hongo se alzó, y sus ojos inexistentes se posaron en Luke, que ya la miraba con los ojos muy abiertos. Paso. Paso. En 2 grandes zancadas, el cyborg llegó frente a Luke y se arrodilló. La bendición de la vida que nos has concedido no será en vano, maestro, dijo el cyborg, con su enorme cabeza de hongo cerniéndose sobre el rostro de Luke. Pero tenemos una petición y Luke, estupefacto, simplemente asintió. El cyborg levantó el brazo y se lo puso en el pecho. ¿Cuál es nuestro nombre?
¿Y champiñón? El cyborg se sobresaltó. Era como si el mero hecho de nombrarlo lo hiciera más inconsciente. Somos, el cyborg se puso de pie y extendió el brazo como si se mostrara al mundo, con la voz quebrándose. Somos champiñón. La imagen original del personaje Mushroom Nimi está disponible. Ya están disponibles las rebajas de Navidad y Año Nuevo con un 30% de descuento. Hasta 60 capítulos adicionales están disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo de bonificación al día siguiente. 220. Alex contra Stein y Nomu Gravity Club. Instantes antes, mientras Luke usaba al juez Button para lanzar el hechizo de la zona de confinamiento y prohibición, el campo de batalla estaba adquiriendo un nuevo paisaje en la zona exterior. Shigaraki exhaló un suspiro de ardor al salir disparado por los aires, y en su rostro quedó marcada una huella negruzca. Sin embargo, Bakugo no tuvo tiempo de regodearse en la paliza. La enorme figura de Alex pasó volando junto a él, aterrizó en el suelo, rebotó y se deslizó antes de detenerse bruscamente. Rugido. Tras soltar un gruñido bestial y volar a pocos metros de la tierra, el Nomu de casi alta gama pasó zumbando junto a Bakugo, como si la gravedad no le afectara en absoluto. Prácticamente no había diferencia en fuerza entre un Nomu de alto nivel y un Nomu de nivel casi alto, salvo que el primero poseía inteligencia, mientras que el segundo solo era capaz de seguir órdenes directas. No solo su fuerza y habilidades eran iguales, sino que eran tan fuertes como el Nomu de nivel superior personalizado que el Dr. Kyugai había creado para enfrentarse a All Might. Quizás y incluso un poco más. Bakugo no lo sabía. Lo único que sabía era que la piel de este Nomu era más oscura que la de todos los que había visto antes. Así que, lógicamente, este era el más fuerte de su especie, ¿no? Oye. Gritó Bakugo, mirando al anciano que se levantaba mientras el Nomu se cernía sobre él para golpearlo de nuevo. Levanta las manos, abuelo. A lo lejos, Alex entrecerró los ojos al ver la figura del Nomu que se cernía sobre él, a pesar de su ya enorme estatura. Alex se dio cuenta de que era un oponente formidable, sintiendo la sangre en su boca. En su forma básica, incluso si no se viera afectado por su don, no sería capaz de enfrentarse a esta criatura. Así pues, mientras el puño de Nomu se agrandaba ante los ojos de Alex, este respiró hondo. Como si se hubiera accionado un interruptor, los 180 kilogramos de peso extra que ejercían presión sobre la tierra en un radio de 1000 metros a su alrededor desaparecieron. Bakugo, que aún no había caído tras asestarle un golpe a Shigaraki, de repente se agarró el estómago y vomitó debido a la repentina desaparición de la gravedad. El peso de Alex aumentó un 100% de su propio peso. Eso tampoco sería suficiente. Así pues, retirando la mano, Alex entró directamente en el segundo multiplicador, aumentando su peso en 1800 kilogramos. Un puño azul oscuro se topó con uno viejo y moreno. Y una onda expansiva lo hizo pedazos, lanzando a todas las figuras rodando por el aire. Bakugo, sintiendo el sabor amargo de la bilis en su boca, miró a través del polvo, y su mirada se posó en Shigaraki. El villano intentaba levantarse, sujetándose la cara. Este era su momento, Bakugo lo sabía. La gravedad se había normalizado. Como un perro rabioso, Bakugo echó las piernas hacia atrás, sentándose sobre sus talones. Luego, con las palmas de las manos y las plantas de los pies, se lanzó contra Shigaraki, dejando a su paso 4 explosiones de fuego que sacudieron el suelo. Por otro lado, Alex retrocedió varios pasos, y la mano del Nomu simplemente fue derribada del lugar donde estaba. De repente, las pupilas de Alex se dilataron. Una figura apareció ante sus ojos, permaneciendo fija en el rabillo del ojo derecho. Nunca había oído hablar de ti, el gruñido asesino de Stein llegó a los oídos de Alex. ¿Tú también eres un héroe? Sí. No importa. Lo que importa es que, eres falso. Eso era todo lo que le faltaba, maldijo Alex. Un maldito psicópata pisándole los talones. Asesino de héroes. Stein levantó ambas manos, apareciendo 2 bocas en sus palmas, con largas lenguas que se deslizaban mientras los dientes castañeteaban. Todo el aire que lo rodeaba entró repentinamente en esas bocas mientras succionaban, dejando incluso a Alex sin aliento. Entonces, con los ojos emitiendo un brillo rojizo, Stein sonrió. 2 estruendosos estallidos sacudieron la dirección hacia donde apuntaba Stein, levantando el suelo. Incluso Alex, que pesa 1980 kilogramos, fue levantado, y sus huesos temblaban dentro de su cuerpo. La sangre brotaba de sus oídos y sus ojos se pusieron en blanco, su cerebro bombardeando el cráneo. No solo él, Bakugo, que estaba a punto de acercarse a Shigaraki, también quedó atrapado en el ataque, tosiendo una bocanada de sangre mientras temblaba y salía disparado por los aires. Kurohiri. Gritó Stein. Kurohiri, que hasta ahora había logrado mantenerse al margen, activó repentinamente su don. Sabía que las cosas habían tomado un giro extraño y negativo.
Ese anciano era demasiado fuerte y ya les había hecho perder mucho tiempo. Cuanto más tiempo pasarán aquí, mayores serían las probabilidades de que las cosas empeoraran. La mejor opción era enviar de vuelta a Shigaraki y luego llevarse al Dr. Sam, con la ayuda de Stein. Oye, abuelo. Gritó Bakugo, tosiendo sangre. Se están escapando. Sé que no estás muerto. Uf. Alex se levantó, crujiéndose el cuello y sacudiéndose el polvo de la camisa rota. Con una sola mirada, adivinó que se trataba del villano con un cuerpo negro parecido a una niebla, quien poseía el don de la teletransportación. La cuestión era que, sin que estos villanos lo supieran, quizás, existía otro grupo de villanos en la zona interior, y uno de ellos también tenía el don de la teletransportación. Por lo tanto, Alex necesitaba usar la barrera espacial a gran escala lo más rápido posible. El único problema era que no podía hacerlo instantáneamente, ya que primero necesitaba alcanzar el modo 10.000% antes de bajar gradualmente al 100% para aumentar la gravedad y volver a su forma base. Esto requería tiempo. Un tiempo que, al parecer, sus enemigos no estaban dispuestos a concederle. Como un espectro, el gnomo de Nearhayen reapareció sobre Alex, gruñendo y alzando el puño. A cambio, Alex respiró hondo, elevando su existencia. Oye, chico, su voz resonó en el espacio, la tierra agrietada bajo sus pies se hundió bajo el peso de 18.180 kilogramos. Cúbrete los oídos, un escalofrío recorrió la espalda de todos. Bakugo frenó rápidamente su impulso y se tapó los oídos con las manos. Gruesos tentáculos musculares brotaron del cuerpo de Stein, convirtiéndose en una armadura carnosa. Solo Kurohige y Shigaraki permanecieron en el campo de batalla, completamente desprotegidos. El gnomo bajó sus brazos alados, mientras el viento susurraba alrededor de sus enormes puños. El radiante de la gravedad levantó los brazos con naturalidad y aplaudió. Una implosión atrajo primero a todas las formas de vida hacia él. Luego, una explosión atronadora y majestuosa las lanzó por los aires, y el estruendo destrozó todas las ventanas y los muros perimetrales están adquiriendo miles de grietas. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo de bonificación al día siguiente. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.